Queremos ser recibidos por el presidente de la República y por el ministro de Educación. Los colegios vulnerables tienen derecho a seguir abiertos. Necesitamos la ayuda del gobierno. Necesitamos ser incluidos en los programas de ayuda. Señores, es lamentable, porque esto nos remonta a tiempos que suponíamos superados. El pan de la enseñanza. Cuando uno escucha estos conceptos emitidos por este sector tan importante, específicamente de la Asociación de Colegios Privados de la Zona Oriental, emitir toda esta conceptualización, de describir esas situaciones, hay que ser, se nos pone la carne de gallina y nos lleva, nos remonta de manera retrospectiva 3, 4 décadas, como que casi quisiéramos decir, vamos para Roma. Pero, para hablar con propiedad y que nos pueda dar una sinopsis, una radiografía de cuál es la situación de este personal docente, de estas instituciones escolares que involucran padres de familia, gente que barre estos planteles, que limpia los baños. Verlo en esta situación, pues definitivamente una situación infrahumana. Pero estamos hablando con el estómago, porque el dolor ajeno no podemos hacernos indiferentes. Y qué bueno que está con nosotros el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Villa Duarte, un hombre de un currículo admirable, de una vocación desbordada. Está con nosotros Juan Miguel García. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola. Juan Miguel Polanco. Sí. Oye, lo confundo con un viejo. Vimos tus exponencias, estas consignas, vimos los rostros de estos profesores y de este personal. ¿Qué puede opinarle a las personas, a la opinión pública nacional? ¿Cuál es la situación real que atraviesan ustedes? Bien, darle las gracias por siempre tener las puertas abiertas para apoyar el sector privado de la educación y a la educación en general. Realmente nosotros desde marzo del 2020, cuando inicia la pandemia, los centros educativos privados venimos pasando una pesadilla. Una pesadilla, pues inmediatamente nos sorprende esta pandemia. El factor económico que sostiene la educación privada se fue al piso, dada que las familias, su economía colapsó, y al colapsar la economía de la familia también colapsa la economía del centro educativo. Realmente hemos estado haciendo esfuerzos en procura de que el Estado Dominicano venga en auxilio de esta situación que está afectando a la familia, pues a los niños no lo podemos sacar de los centros, a los niños no les podemos negar el derecho a la educación, pero ¿cómo, de qué forma un director de centro educativo puede cumplir con el personal docente y administrativo y apoyo del centro educativo, ya que su matrícula ha caído por más de un 50% en casi todos los centros educativos? Esto equivale a decir que ustedes están operando con gastos operacionales. Con muchos, al punto que varias instituciones educativas han tenido que cerrar sus puertas. Instituciones educativas que tenían 30 años brindando servicio a la comunidad han tenido que cerrar. En Maquiteria, Isabelita, Los Mameyes, han tenido que cerrar sus puertas. ¿Producto de qué? Producto de que la situación económica que ha arropado a los centros educativos no le ha permitido continuar. Juan Manuel, sabemos que ustedes tienen pues
han tomado iniciativas con muchos meses de anticipación antes de dar apertura al año escolar en los términos que se realizan. Sí. En ese intervalo no han sido recibidos por las autoridades actuales, tanto del gobierno central como del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros tuvimos una oportunidad de ser recibidos en el Ministerio de Educación por algunas autoridades. No tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Educación, sí estábamos a la espera de esa reunión y todavía al día de hoy estamos a la espera. Pero... Esto equivale a decir que ustedes hicieron esfuerzo para contactar y llevar sus inquietudes. Sí, sí. ¿Y como respuesta? Bueno, como respuesta nosotros podemos decir que nosotros felicitamos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación frente a la situación actual que vive el país de la pandemia, ya que estamos llevando un modelo educativo a través de la televisión y a través de diferentes medios, la radio. Es un gran esfuerzo que nosotros saludamos. Nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos conjuntamente con los maestros del sector público. Eso hay que reconocer que el Ministerio de Educación sí en esa parte colaboró y le dio apertura para que los maestros del sector privado también se formaran. Pero, por ejemplo, se ofrecieron computadoras para los niños y niñas de escasos recursos que no contaban con computadora, y todavía lamentablemente las computadoras no han llegado a los niños de los centros educativos vulnerables, ni tampoco a los maestros que también se esperaba que recibieran estas computadoras para poder seguir brindando la educación virtual. Perfecto. Amigos televidentes, se encuentra con nosotros el presidente del Centro Educativo Privado de la Zona Oriental, ACEPRISO, licenciado Juan Miguel Polanco, un técnico de la educación con un currículo de gran capacidades, un técnico a alta cabal con una desbordada vocación. Miguel, podríamos decir, en medio de esta descripción penosa que atraviesa los colegios que usted representa, ¿cuáles son las demandas de manera puntual que pueda informarle a la opinión pública nacional? Sí, nosotros, los centros educativos, hemos estado solicitando varias reivindicaciones, varias ayudas para poder continuar con las puertas abiertas. Hay un sector de los colegios privados que estaban en el programa FASE. Todos estos centros, la mayoría de estos centros fueron sacados del programa FASE, lo que ha provocado que se agudice, que aquellos centros que estaban funcionando con precariedad, ahora la situación se le ha puesto más difícil porque fueron excluidos del programa FASE. En ese particular produjo la entrevista, nos dice aquí uno de los amigos televidentes que sería importante que usted precises si tuviera la oportunidad de estar dialogando con el ministro, el señor Furcar, sí, de manera puntual, ¿cuáles serían las demandas puntuales que le estaría planteando? Bueno, nosotros estamos solicitando que esos colegios que estaban en el programa FASE sean reincorporados al programa FASE. Le hemos estado solicitando que haya una ayuda directa a la familia para que puedan subvencionar la tarifa escolar hasta que termine la pandemia. Permiso, licenciado, permítame interrumpirle. ¿Acaso está usted diciendo que este personal que usted representa no han sido excluidos totalmente de estos programas y estas políticas públicas? Realmente sí. Aquellos colegios que calificaban para pertenecer, que estaban en FASE, fueron excluidos, quedaron fuera en su mayoría ahora en enero. Fueron excluidos del programa, o sea, aquel por ciento, porque otro por ciento que no calificó para el programa FASE desde el principio ha venido sufriendo las consecuencias de la pandemia, lo que ha hecho que muchos de esos centros tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. Pero vamos a ser más categórico y específico.
La gestión que ustedes han realizado para poder tener un encuentro y llevar estas problemáticas al ministro, señor Fulcar, han depositado documentos, alguien, aunque sea de cuarta categoría, se ha negado a recibirlo. Bueno, el ministro no voy a decir que se ha negado a recibirlo, lo que no nos ha recibido. No hemos tenido la oportunidad de que nos reciba, y lo que nosotros necesitamos y queremos es que sea la vía para que el presidente de la República tome acciones en favor de este sector tan importante que hace una labor igual que el Ministerio de Educación, o sea, a través del Ministerio de Educación con el sector público. Nosotros somos una ayuda idónea para el sector público de la educación, para que nuestros centros educativos, nuestras aulas que están ahí, nuestras butacas, nuestro personal está dispuesto para recibir a aquellos estudiantes que no tienen cupo en el sector público. Una propuesta podría ser que ahora para el concurso de oposición que va a celebrar el Ministerio de Educación, los maestros que califican del sector privado puedan concursar y realizarse un intercambio, de maestros, ¿verdad?, por estudiantes, y nosotros recibir ese conglomerado que muchas veces está abultando las aulas en las escuelas públicas. Nosotros tenemos el espacio a la disposición y el personal capacitado y preparado para brindar el servicio, sí. Pero no nos llevan a sentarnos en la mesa del diálogo. Otros sectores han sido beneficiados, otros sectores han sido ayudados, incluso sectores que nosotros entendemos que sí, que tienen el derecho a ser ayudados, a ser recibidos por el gobierno dominicano, pero el sector de educación, eso es prioridad en el país y en el mundo entero. Para decir. Por cierto, se nos ocurre preguntarte, nos apunta el equipo de producción, que justamente en el día de ayer, sí, pues la ADP, la profesora Xiomara Guante, arribó un acuerdo en el cual se contempla el aumento de sueldos para el 22-23. Para el 22 y para el 24 se estaría concretando a partir de estas fechas señaladas. Sí, exactamente. ¿Cuál es tu ponderación al respecto? Bueno, realmente la clase magisterial es una clase que merece ser valorada, ser remunerada de manera puntual por el Estado Dominicano. Vale destacar, por cierto, que justamente la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo nos hicieron llegar informaciones, pues estaba supuesto iniciar el nuevo semestre en nuestra alta casa de estudio el pasado 5, sin embargo fue postergado. A consecuencia de esto, la NOR también están demandando ajuste salarial. Sí. ¿Qué podría usted decirle a la opinión pública nacional en términos de coincidencia? Porque definitivamente los costos operacionales de ustedes, la necesidad del misma, el incremento de los precios, de alguna manera ha diezmado significativamente la calidad de vida. Sí, realmente. Nosotros estamos solicitando las ayudas para las familias. Las familias que hoy en día se han quedado sin trabajo, las familias que hoy en día no tienen la forma de mantener sus niños y niñas en los centros educativos, pero que nosotros, por humanidad, por solidaridad y por cumplir con lo que establece la Constitución de la República, el derecho a la educación, hemos tenido que cargar solo con esta situación. Aprovechando también la oportunidad para destacar que también se necesita la colaboración de los padres de familia para que cumplan de manera puntual con los compromisos que se contraen al momento de inscribir a un niño, niña, a un joven en el centro educativo. O sea, venimos atravesando diferentes situaciones. De contabilidad, cuenta por cobrar. Exactamente. ¿Puede constituir un respiro para ustedes? Sí, realmente es un dolor de cabeza que venimos atravesando, porque el sistema de colegio tiene que ser renovado, ya que hay una tendencia a la irresponsabilidad
por parte de las personas que llevan sus hijos a los centros educativos, que se olvidan que tienen que pagar una mensualidad. Y así como hay padres que realmente no pueden pagar por situaciones que ha provocado la pandemia, hay otras personas que se esconden detrás de esta pandemia para no cumplir con sus responsabilidades. Licenciado Juan Manuel García, por ahí. Juan Miguel, Sí. sería importante que usted comparta en virtud de su formación de profesor y profesional de la educación, un artículo que por igual manera copa las primeras páginas de los medios, tanto electrónicos como físicos. Sí. Nos referimos, ¿cuál es su opinión de que si estamos preparados para las clases presenciales? Bien, ese es un tema muy, muy interesante, un tema que realmente lo que se necesita la participación del Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Educación. Pero a mi entender, sí realmente podemos dar el salto a lo que es la educación híbrida. O sea, el concepto para las personas que nos están la viendo. educación híbrida es la educación semipresencial, donde el estudiante va a recibir una clase de manera presencial y otra parte de la clase de manera virtual, como se ha estado realizando. Y se puede, porque una sesión de clases se puede subdividir en diferentes grupos. Bien. O sea, las dimensiones de las aulas muchas veces tienen espacio para 30, 40 y hasta 50 estudiantes. Entonces, una aula donde caben 50 estudiantes que se puedan recibir 10 o 5 con el distanciamiento, se pueden formar esos grupos pequeños para que se continúe ese contacto que necesita el estudiante, ese intercambio que solo la presencialidad lo permite. Y que hace tanta falta. ¿Por qué? Porque a los niños no se les permite ir a la escuela hoy en día o a los colegios, pero se les permite que vaya al resort, que vaya a la iglesia, que vaya al colmado, que ande por la calle del barrio. Y al banco. Señores amigos televidentes, se encuentra con nosotros el presidente de la Asociación de Centros Educativos Privados de la Zona Oriental, ACEPRISO, licenciado Juan Miguel Polanco. Sería oportuno no formular la siguiente pregunta: de no lograr ustedes los propósitos de que ser recibido por el ministro, señor Furcar, de Educación, o que el presidente tome acción para buscar respuesta a las necesidades que ustedes plantean. ¿Cuáles serían los próximos pasos que estarían dando? Sí, muy buena pregunta. Nosotros hemos venido realizando algunas reuniones y estamos aprovechando esta oportunidad para hacer un llamado a todos los centros educativos a nivel nacional, porque el próximo 26 de febrero nosotros vamos para el Palacio Presidencial a hacerle un llamado a nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para que los colegios privados sean tomados en cuenta, se le dedique la atención que este tema merece, se saque un punto y aparte para los centros educativos privados. Señor presidente, los colegios vulnerables de Maquiteria, Villa Duarte, La Isabelita, Los Mabeyes, Mendoza, necesitan la mano amiga del Estado Dominicano para que sea atendida las diferentes familias que tienen sus niños y niñas y jóvenes en nuestras instituciones educativas, y que nosotros con esfuerzos propios ya no tenemos la forma de mantener que la docencia y el personal, ya que muchos maestros han abandonado algunos centros educativos porque no se le ha podido mantener el pago al día de las necesidades, y todos los maestros que trabajan en un centro educativo público y privado lo hacen porque también tienen responsabilidad de una familia. Entonces este tema
ha sido echado en el saco del olvido. Se ha olvidado a la educación privada como que no es importante, y es un tema que merece la atención nacional. Nosotros hemos estado solicitando sentarnos a la mesa del diálogo, pero vamos para el Palacio Presidencial el próximo 26 de febrero y llamamos a todos los centros privados del país que están atravesando por esta situación. Es hora de que el sector privado de educación se una como un solo hombre y una sola mujer a defender nuestro espacio, a defender nuestros derechos. Aquí nada más se habla de colegio privado cuando un candidato político o algún comunicador que tiene bajo rating quiere subir el rating hablando de las inscripciones de los colegios cuando va a iniciar un año escolar. Y así hemos sido sacrificados por ese tipo de personas que vienen haciendo ese tipo de campaña, acabando con los colegios privados, donde nosotros lo que hemos sido un aliado del gobierno, sembrando en los sectores educativos los principios y los valores que realmente se necesitan, porque los barrios están llenados de banca y están llenos de licor store, pero en cada barrio aparecen 2 y 3 centros educativos que están fomentando la nacionalidad, fomentando el patriotismo, los valores, los principios cristianos. Y así están los colegios en los barrios. Y provocar que se cierren los colegios en los barrios, estamos condenando esta sociedad. Estamos condenando la sociedad a que se siga deteriorando el Estado de Derecho, de justicia y de respeto a las normas y a las leyes que rigen el país. Por eso usted ve que en el toque de queda hay tantas personas que irrespetan la norma del toque de queda. ¿Por qué? Porque hay una crisis educativa nacional y esa crisis tiene que ser atendida por el Estado Dominicano a través de todas las instituciones que trabajamos educación. Y darle la espalda a los colegios privados es fomentar que se siga agudizando esa crisis educativa que hoy en día se está viviendo. Así que el presidente de la República tiene que tomar carta en el asunto con este tema y no echarnos a un lado ni en el saco del olvido. Nosotros también somos importantes. Nosotros vivimos realizando esfuerzos. Fuimos sacados del programa FASE y muchos centros educativos que están cerrando, que han depositado más de 30 años de su vida al servicio de educación. Eso está sucediendo y nadie está diciendo nada. Y nosotros venimos con la voz cantante desde el inicio de la pandemia y todavía al día de hoy no se nos ha tomado en cuenta. O sea que es hora de que los colegios privados también seamos escuchados, porque a los músicos se les reconoció, y a los empresarios, a las pymes, pero eso es inaudito que en PromiPyme y en Banca Solidaria no haya un espacio para los colegios privados, porque todos los colegios privados están descapitalizados. Ya los directores no podemos con más préstamos, ya no nos prestan. Inclusive, mire, es lamentable. Una sabia expresión dijo que la mejor manera de alcanzar el desarrollo, y eso está medido en todos los países que han logrado estos niveles significativos de desarrollo, es mediante la educación. Por lo tanto, nosotros aspiramos que este planteamiento, pues de alguna manera cualquier colaborador del ministro de Educación o colaborador del señor presidente Luis Abinader le haga llegar estas inquietudes, porque es responsable de todo. Nadie puede negar que los colegios privados son una pata importante de la educación dominicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Eduardo. A usted la gracia.